que es conocido de la puesta del sol hasta la puesta del sol. Y de la puesta del sol hasta la puesta del sol hay dos secciones. O hay 24 horas, que es lo que abarca el día bíblico, y estas dos secciones son 12 horas. A las primeras 12 horas son conocidas como el mediodía de luz, que nosotros conocemos como día. Y la siguiente parte del día, que son otras 12 horas, son 12 horas de oscuridad, como se conocen como la noche. Y para que usted tenga esto enmarcado, quiero que antes de empezar, vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5. Así es que si usted tiene su Biblia ahí en mano, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5, dice así: y llamó Dios a la luz del día, a las primeras 12 horas, ¿cómo lo llamó? Día, ¿verdad? Y a las tinieblas llamó noche, la siguiente 12 horas. Aquí tenemos la explicación más que clara. Nos dice la palabra que Dios a la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche. Este es el día bíblico enmarcado en las Sagradas Escrituras. De modo pues que en esta sección Jesús es arrestado durante la parte de la noche del día. ¿Me entiende? El día es compuesto por 24 horas y está partido por dos secciones de 12 horas. 12 horas de día y 12 horas de oscuridad, que se llama noche. Jesús es arrestado durante la mitad del día o la tercera parte del día, que es en la noche, cerca de la 1 de la madrugada. Hemos caminado, en cierta ocasión les dije, cuando comenzamos a la cúspide de la vida de Jesús, les invité a caminar de la mano con Jesús cuando Él iba a salir del templo. ¿Cuántos se acuerdan? ¿No se acuerdan? Les dije que yo les invitaba a tener ese recorrido, caminar con Jesús hasta llegar al Getsemaní. Cuando salimos y cuando yo les invité a caminar con Jesús saliendo del templo para el huerto, tuvimos con Él durante la noche del jueves, cuando oró, cuando terminó de orar y cuando se juntó nuevamente con sus discípulos, donde también fue arrestado. Estuvimos durante la crucifixión. También hicimos mención del convencimiento de un soldado que fue alguien que formó parte del que tomó parte del vestido, de la túnica de Jesús. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Y decíamos que ellos habían echado suerte con los pedazos de las túnicas, de la túnica de Jesús. También les recordaba que esto de echar suerte no surgió simplemente por surgir así nomás, sino que era una costumbre que de hecho Dios se lo había dado al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento les di varias citas en el Antiguo Testamento. También les recordaba, o también dijimos que en el tiempo de Jesús todavía se acostumbraba a echar suerte. El caso bien conocido que tenemos aquí fue cuando los apóstoles, los discípulos de Jesús, sabían que les faltaba alguien con ellos, que este alguien había entregado a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Echaron suerte sobre alguien. Dijimos que esta parte que Dios les había dado al pueblo de Israel, de echar suerte en alguien o en algo, esto quería decir que ellos no estaban convencidos de lo que estaban haciendo y que echando suerte Dios mostraría su voluntad de quién o qué tenía que servir. Entonces, esto surgió también con el discípulo que restituyó a Judas el traidor. Bueno, todo aquí en el pasaje bíblico está servido. Todo está servido.
Lo que los judíos buscaban, que era específicamente y únicamente matar a Jesús, ya lo han conseguido. A estas alturas, en estos versículos, ya lo consiguieron. Pero lo que está a punto de suceder es algo sin precedentes. Algo que nunca se ha visto, algo que nunca ha ocurrido, o algo que nunca había ocurrido, algo que no va a ocurrir y que no va a ocurrir jamás, porque se hizo una sola vez, con un solo hombre llamado Cristo Jesús. Ahora, ellos habiendo conseguido llevar a Jesús a la cruz del Calvario, que esta es la historia que encamina el hombre hacia la cruz, pero por el otro lado tenemos la historia divina que Dios ha venido encaminando también a Cristo Jesús a terminar en la cruz. Tenemos dos historias. La historia del hombre que encamina para llevar a Jesús a la cruz y la historia de Dios que también encamina a Cristo Jesús y llevarlo a la cruz. Ambas historias tienen un mismo objetivo. Por un lado no se dan cuenta de lo que están haciendo, por un lado no saben ni entienden lo que están haciendo, pero por otro lado Dios ha tenido todo en control, tanto por la línea en que Él ha encaminado a Cristo Jesús a la cruz, como también al hombre que lo ha llevado haciendo sus cosas según ellos para matar a Jesús, pero al final de todo ha sido Dios también encaminando las dos historias para juntarlas en la cruz del Calvario, para que todo se cumpliese así como había sido escrito, o así como lo tenemos escrito. Nunca más volverá a suceder. Es un acto de consumación. Es un acto de consumación. Que el único quien lo pudo realizar, su nombre es Cristo Jesús. Y es nuestro Señor. El único. Este Cristo Jesús, que es nuestro Señor, también es el Hijo del Dios viviente. En Juan nos dice que todas las cosas que Él hizo se escribieron para que, viendo estas cosas, creyeran que Cristo Jesús era el Mesías, y que no solamente era el Mesías, sino que era el Hijo de Dios. Y que creyendo que Cristo Jesús era el Hijo de Dios, creyeran en Él y que tuvieran vida. Hermanos, todos los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, puedo decir que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí hemos creído en Cristo Jesús? Si hemos creído en Cristo Jesús, usted y yo tenemos vida eterna. Tenemos vida. Eso es garantizado. Porque su hecho fue realizado en la cruz del Calvario. Decimos que esto no volverá a suceder. Es un acto ya consumado, que el único que lo podía realizar era Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, por consiguiente, este acto, amada iglesia, tiene un efecto estratosférico. Y este efecto estratosférico que tiene lo que Cristo Jesús hizo aquí es un precio extremadamente alto. Es un precio extremadamente grande que solamente Él podía pagar. Y este efecto que tiene el acto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, estamos a punto de presenciarlo aquí en estos dos versículos. Por esa razón, no quise avanzar con el resto de los versículos porque esta sección no nos dio el tiempo el domingo pasado para tocarla. Y considero que lo que aquí está a punto de suceder es el centro de la salvación de toda la raza humana a quien Cristo Jesús ha escogido, Dios ha escogido para salvación. El versículo 30, amada iglesia, si usted lo puede subrayar o escribir, el versículo 30 del Evangelio de Juan, capítulo 19, tiene el peso de todas las Sagradas Escrituras. Es el centro de todas las Sagradas Escrituras. Es el centro al que todos los profetas apuntaban y Dios apuntaba en Cristo Jesús. El versículo 30. Entonces, el versículo 29, que es con el que vamos a partir, dice así: había allí una vasija de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja
Les recuerdo que los evangelios sinópticos o los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos dan lujos de detalles con lo que Cristo Jesús sufrió. Juan no. Y hasta cierto punto yo en lo personal me he limitado a no tocar aquellos detalles y traer a coalición lo que Juan en verdad quería que el pueblo escuchara, lo que la iglesia escuchara. Entonces me he limitado a mantenerme en el Evangelio de Juan. Y para comenzar, si usted mira el versículo 29, dice, había ahí una vasija de vinagre. Le recuerdo que en aquel entonces quienes bebían vinagres eran la gente de menos recursos. En aquel entonces. Entonces ellos empaparon una esponja de vinagre y le pusieron un hisopo. Ojo a esta parte, le pusieron un hisopo y se le acercaron a la boca. Y le quiero dar un dato importante que no lo quiero pasar por alto en este versículo. El hisopo que ellos utilizaron para darle a Jesús el vinagre es el mismo que se utilizaba allá en Éxodo capítulo 12, versículo 22, para meterlo en la sangre y marcar o manchar los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no se llevara al primogénito. Escúcheme bien esto. El mismo objeto, esa misma, lo que allí mismo se utilizaba para que el ángel de la muerte no se llevara a aquellos que habían obedecido lo que Dios les había mandado hacer, es lo mismo que se está utilizando aquí y ellos no se dan cuenta. Los romanos, los judíos, los que están haciendo este show aquí, este acto, hermanos, de miedo, que tienen un corazón extremadamente negro, entenebrecido, ellos no se dan cuenta que sus acciones son el cumplimiento de la palabra de Dios. Horas atrás, en la madrugada, entre las 3 y las 4 a 5 de la mañana, Pilato estuvo interrogando a Jesús. Jesús le hizo una declaración muy peculiar y muy gloriosa que le dijo cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Lo dijimos hace 2 domingos atrás. Tú lo has dicho. Pero mi reino no es de este mundo. Ahora, esta gente que son usados con un corazón lleno de odio en contra de Jesús, Dios los está llevando a hacer acciones sin que ellos se den cuenta para que su palabra se cumpla. Entonces, si ellos estaban utilizando un hisopo que se utilizaba en el tiempo antiguo para que el ángel de la muerte no se pasara llevando a los primogénitos, sin darse cuenta, están rociando la puerta, escúcheme bien, la puerta que es Cristo, para que el ángel de la muerte no pase sobre nosotros y nosotros podamos entrar sobre esa puerta, en esa puerta. Nos dice Jesús que Él es la puerta. Nos dice su palabra que Él es la puerta, ¿verdad? Nos dice Jesús que Él es el camino. Nos dice Jesús que Él es la verdad y Él es la vida. En ese momento, cuando ellos ponen el vinagre en la boca de Él, utilizando el hisopo, lo que está haciendo Jesús es esquivando la muerte para todos aquellos que hemos de ser rociados con su sangre, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Su sangre, mis amables hermanos, nos ha limpiado de todo pecado. Su sangre. Esto surgía ya en el Éxodo capítulo 12, versículo 22. Y dice así el versículo: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el librillo. Y untad el dintel de los postes con la sangre que estará en el librillo, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de sus casas hasta la mañana. Esto fue dicho allá en el Éxodo, cientos de años atrás.
se está cumpliendo en Cristo Jesús. Es una profecía cumplida. Ahora sí, aterrizamos en lo que es el versículo 30. Y yo quiero que usted y yo leamos el versículo 30 nuevamente. Quiero que le preste mucha atención a este versículo maravilloso de Juan 19. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo. ¿Qué dijo, iglesia? Todos. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Padre, Dios, motivado por la perfección de su amor, Dios en Cristo nos sustituye, ocupando ese lugar donde nosotros debíamos pagar por nuestros pecados, donde usted y yo debíamos morir. Cristo Jesús ha sido quebrantado, ha sido inmolado, ha sido torturado. Nuestro Señor baja la cabeza ante la mirada de la humanidad, pero ante el Padre, Él tiene la cabeza, la frente más en alto como nunca antes. Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario se presenta con frente en alto al Padre. Padre, aquí estoy. Como aquel guerrero que levanta la bandera y dice, hemos ganado la batalla. Cristo Jesús se presenta ante el Padre como el guerrero que ha ganado la batalla. Ante el Padre diciéndole, Padre, se ha terminado. No se habla más. Ha sido terminado. Bueno, ante la humanidad, sí Jesús inclinó su cabeza. Pero al decir verdad, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nunca ha bajado la cabeza, nunca ha bajado su mirada. Siempre ha estado con la frente y la mirada en alto. Es más, nos dice su palabra que Él es el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como el Rey de Reyes y Señor de Señores, esto implica que Él está sobre todo, gobierna sobre todo. Mira todo, tiene todo en control. Nunca se le ha salido nada de sus manos. Lo tiene todo en sus manos. Cristo es el Señor. Cristo es el Hijo de Dios. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. ¿Usted se acuerda cuando Pilato le dijo, ¿a mí no me contestas? ¿A Pilato no le contestas? Tú sabes que yo tengo la autoridad para, le quiso decir, tú sabes que yo te puedo matar ahora mismo. Pero lo que aquí dice, mis amables hermanos, es lo que Jesús le había dicho a Pilato. Jesús le dijo a Pilato, tú no tienes ninguna autoridad. Tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. Yo tengo la autoridad para dar la vida, como también para tomarla. Entonces, ¿qué significa consumado es? Aquí, literalmente, es un punto culminante literario o teológico de Juan. La obra de la expiación de Jesús había terminado. Está cumplida. Entregó el Espíritu. Dio el Espíritu. Nadie le puede quitar la vida a Él. Lo dijo allá en Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y dice Jesús al final del versículo, este mandamiento recibí de mi Padre. Por decirlo así, esta autoridad recibí de mi Padre, que yo tengo autoridad para dar vida como también para quitar la vida. Y dice, y esta autoridad la recibí de mi Padre.
Sabemos que Jesús tenía el control. Bueno, tiene el control, tiene el dominio sobre todo. Tiene el control sobre todas las cosas. Y yo quiero simplificarlo aquí esta noche. Todo lo que nos ocurre en nuestra vida, todo lo que te ocurre a ti en tu vida, los momentos más oscuros, los momentos más tristes, los momentos más felices, los momentos de un alto gozo, como también los momentos más tristes, escapan de las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Nada escapa de las manos de Dios. Pablo lo dijo de esta forma. Y a los que aman a Dios, ¿cómo dijo? Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Pero esto es a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme su propósito han sido llamados. Iglesias, ¿cuántos de aquí hemos sido llamados conforme su propósito? ¿No está seguro? Usted debería estar seguro. ¿Cuántos de aquí hemos sido llamados conforme a su propósito? Todas las cosas tienen que ayudarle para bien. Todas las cosas. Si Él tiene todo en control, todas las cosas le ayudarán para bien. Pero aquí, Él, Cristo Jesús, decide entregar su espíritu voluntariamente por nuestros pecados. Él, no fueron los romanos, no fueron los principales del Sanedrín, fue Él quien lo quiso hacer. No fueron los que lo perseguían, fue Él quien se entregó. Fue Él quien se puso. Fue Él quien dio su vida. Fue Él quien entregó su espíritu por nuestros pecados. Aunque la obra, amada iglesia, aquí está hecha y el perdón de los pecados ha sido desestimado en la cruz del Calvario, el perdón no puede llegar a nosotros a menos que no escuchemos la palabra. Quiero repetir esto. Aunque el perdón de nuestros pecados y de nuestra salvación ya está consumado, este no hace efecto en nuestras vidas si no es a través de la palabra, escuchando su palabra. Por eso la palabra es bien específica cuando dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, su palabra permanecerá para siempre. Esta palabra, amada iglesia, cobra vida cuando usted y yo la leemos, cuando usted y yo la abrimos, son el alimento de nuestra alma. Y más adelante es más específico cuando dice que ni una tilde ni una jota pasará de cumplirse, ¿verdad? Se cumplirá todo lo que está escrito en la ley. Todo. ¿Cómo podríamos saberlo de otra manera que no sea a través de su palabra? No hay forma. Por eso es que la palabra de Dios es bien específica cuando dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y al final hay una bendición. Hay una bendición para aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. ¿Qué dice la palabra? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hay una bendición. Es solamente a través de las palabras del mismo Cristo Jesús escritas aquí que nos damos cuenta que nuestro caso ha sido desestimado. Es pues el martillo de Dios que da el golpe de autoridad en la cruz del Calvario y Cristo Jesús exclama, Dios da el golpe de autoridad y Cristo Jesús exclama ante el público para que la gente lo escuche y dice, consumado es. De esto no se habla más. Dice su palabra, ya no quiero más sacrificio. Ya no quiero más sacrificio. Lo que quiero es
obediencia. El sacrificio ya fue hecho. Cristo Jesús, como el Cordero de Dios, como el Cordero inmolado, como lo aprendíamos el domingo pasado, ya fue consumado, ya fue quebrantado. Como nos dice Isaías 53, ya fue inmolado. Una lanza ha cruzado su costado y no había más sangre, no había más que agua. Toda la sangre había sido derramada y lavado nuestros pecados. Ya no hay más. Entonces, fundamentalmente significa que lo que Cristo dijo consumado es, quiso decir misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. Porque éramos esclavos y alguien tenía que pagar un precio por nuestra esclavitud. ¿Y sabe quién lo hizo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Rescate pagado. Esto es una obra de liberación que Jesús hizo en la cruz del Calvario, a la cual no se le puede añadir más. Cualquiera, pues, que quiera añadir a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es un blasfemo, es un mentiroso. Y es digno de que no lo escuchemos. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en favor de nuestros pecados, en favor de nuestra salvación, en favor de nuestro rescate, mis amables hermanos, es más que suficiente para la necesidad que nosotros teníamos. Es más que suficiente para lo que usted y yo merecíamos. ¿Y qué era lo que merecíamos? El infierno, el castigo, la tortura, sufrir. Él sufrió en nuestro lugar y Él nos ha hecho libres. Libres. Esta declaración nos enseña que Cristo Jesús es el sustituto perfecto y efectivo para nuestra redención. El único capaz de salvarnos se llama Cristo. El único capaz de perdonarnos se llama Cristo. El único que pudo hacer feliz o satisfacer a Dios se llama Cristo. El único que pudo cumplir con las demandas de Dios, el Padre, se llama Cristo Jesús. El único camino al Padre se llama Cristo Jesús. Aunque usted no diga amén, como dice el hermano Johnny, ¿verdad? Aunque usted no diga amén, Él es el único. No es Mahoma, no es Elena. No es la hermana Elena aquí, Elena White, la que es. Es Cristo Jesús. Él es el único camino al Padre. Por esa razón, yo no quise dejar pasar por alto estos dos versículos, porque estos dos versículos, mis amables hermanos, son... O específicamente el versículo 30 es el golpe de autoridad del juez de jueces, en el cual se declara justo, se declara salvo, se declara santo a un pueblo que ha creído en aquel que ha muerto en la cruz del Calvario. Este específico momento, esta declaración nos enseña entonces que Cristo Jesús es el único. Y quiero que vaya conmigo allá al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Préstele atención al versículo. ¿Quién es ese Él? Que inclusive, no sé si ahí en su Biblia aparece como con mayúscula, Él. Él, hablando de Cristo Jesús, Él, por medio de una sola ofrenda, que era también Él la ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados.
Entonces, esto nos deja en evidencia para la excusa barata que muchos quizás tienen y dice, es que no somos perfectos. No, esa es una excusa para seguir pecando. Esa es una excusa para seguir deleitándote en las cosas del mundo. Esa es una excusa para seguir gozando lo que este mundo te ofrece. La Biblia dice que Él nos ha perfeccionado. Y no solamente nos ha perfeccionado, nos seguirá perfeccionando hasta el día del Señor. Porque aquel que comenzó la buena obra, que es Cristo Jesús, será fiel para perfeccionarla en el día. Amén, iglesia. ¿Cuántos de aquí estamos siendo perfeccionados por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo? ¿Sabe cómo te va a perfeccionar? Quitándote las cosas que amas. ¿Sabe cómo te va a perfeccionar? Quitándote las cosas a las que más amor les tienes en este mundo. Aquello que tanto amas, que te quita el gozo de adorar al Señor, te lo va a quitar y te va a perfeccionar hasta el día del Señor. Y necesitamos ser perfeccionados. Y necesitamos ser pulidos. Y necesitamos que Él todos los días, como decimos nosotros, nos encare a través de su palabra. O nos enfrente, nos restriegue la verdad en nuestra cara y nos haga entender que todos los días debemos caminar en santidad. Caminar en rectitud. Caminar mirando al blanco que es Cristo Jesús. La muerte es algo no muy agradable para muchos en el mundo. La muerte en el mundo en el que vivimos es considerada como un punto de debilidad. No es considerada como un punto de impacto de poder. No, al contrario. ¿Qué pasa cuando un enfermo muere? ¿Cuáles son las palabras de los familiares o de los conocidos? Perdió la batalla. Eso es lo que la gente dice, ¿no? Perdió la batalla. Ya estaba débil. No, es que con el ángel de la muerte nadie puede. Para este mundo es un símbolo de debilidad. No en el caso de Cristo Jesús. En el caso de Cristo Jesús, nos dice su palabra que este acto es una exhibición. Usted me dirá, ¿sí? Es una exhibición. Nos dice su palabra que Cristo Jesús en su muerte en la cruz del Calvario exhibió públicamente. ¿Nos dice así la palabra, sí o no, iglesia? ¿A quiénes exhibió? ¿No se saben el versículo? Bueno, ya lo vamos a leer más adelante. Si damos un vistazo a aquellos que sufren enfermedades, lo primero que van a decir es que perdieron la batalla ante la muerte, pero no en el caso de Cristo Jesús. Cristo aquí en la cruz no es ejemplo de debilidad. Cristo en la cruz no es una muestra de derrota. Cristo en la cruz no es muestra de que haya perdido la batalla contra el enemigo. Al contrario, es muestra de que ha ganado la batalla ante sus enemigos. Jesús en la cruz del Calvario lo que hizo fue, como les dije, una exhibición máxima en todo su esplendor. Jesús fue crucificado en la parte más alta de la ciudad. Y la parte más alta de la ciudad habían 3 hombres. Había mucha gente en la ciudad y como para que vieran el por qué Jesús había sido crucificado y para que la gente que había llegado de todas partes del mundo, porque había un día de celebración, un día de solemnidad, una semana de solemnidad, pusieron un rótulo encima de la cabeza de Jesús que decía: este es el rey de los judíos. Pilato quería que todos los de la ciudad se dieran cuenta. Jesús, estando exhibido públicamente en un lugar donde todos los que llegaron a esa ciudad lo miraban, pues pudieron ver. Hay miles y miles de fieles que han llegado para celebrar la Pascua. Allí
en lo más alto. Todos lo podían mirar. Ahora sí, leamos el versículo que les mencionaba, allá en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y yo quiero que usted, cuando encuentre este versículo, me diga un fuerte amén, y quiero que lo leamos todos juntos, pero con voz fuerte. Colosenses 2, 15. Un versículo que lo sabemos de memoria. Cuando usted lo encuentre, me dice amén y lo leemos juntos. Y si no, los hermanos ya lo pusieron en la pantalla. Algunos respiraron, buscando Colosenses allá por Éxodo. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Y despojando a los principados, fuerte iglesia, nuevamente, y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué dice? Los exhibió públicamente, ¿qué dice iglesia? Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen amén? Un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos. Cristo Jesús es triunfante en la cruz del Calvario. No es un símbolo de derrota, no es un símbolo de miedo, no es un símbolo que esté perdiendo ante sus enemigos. Dice que está triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Y cómo triunfó Jesús en la cruz del Calvario? Cumpliendo el plan perfecto del Padre, satisfaciendo al Padre. ¿A quiénes despojó? Nos dice el versículo, a los principados y a las potestades los exhibió. Aquí usted póngale a los principales del Sanedrín, los que se oponían con Cristo Jesús durante todo su ministerio, los que los odiaban, los que odiaban a Jesús, a Judas, a todos, sobre aquellos que quizás aplaudieron porque miraron a Cristo Jesús crucificado y que creyeron que habían ganado. Sobre ellos triunfó Cristo Jesús. Sobre ellos Cristo Jesús triunfó. También triunfó sobre potestades, huestes espirituales, como Satanás. También triunfó sobre él. Y aquí Jesús triunfó sobre él, haciendo cumplir específicamente lo que dice Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Cuando nos dice que le herirá el calcañar, pero que el hijo de la simiente se parará en la cabeza. Cristo Jesús ha derrotado a Satanás. Cristo Jesús ha triunfado sobre huestes de maldad, sobre principales sacerdotes que lo odiaban, sobre los romanos, sobre los gentiles que no lo querían, sobre todos. Su autoridad está por encima de todos, de todos. Y nos dice el versículo nuevamente, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Jesús triunfa en la cruz del Calvario, al triunfar en la cruz del Calvario, Cristo Jesús expresa su tema de victoria. Y ese tema de victoria de Cristo Jesús dice, consumado es. Consumado es. Esto implica que
tus pecados y mis pecados han sido pagados por Cristo Jesús por el sufrimiento. Y podemos enumerar muchos versículos o muchos pasajes de la Biblia cuando dice, y por sus llagas hemos sido nosotros curados, Él ha llevado nuestras dolencias, Él ha llevado nuestras enfermedades, Él ha triunfado victoriosamente. Y Romanos, Pablo a través de su palabra nos dice que con Él entonces ahora estamos juntamente crucificados, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice que ya no hay más condenación porque Cristo Jesús ha triunfado victoriosamente en la cruz del Calvario. Cristo Jesús. Pueden ser personas, pueden ser ángeles caídos, tales como gobiernos que estuvieron en contra de Jesús. También pueden ser demonios disfrazados de ídolos o falsos dioses que estuvieron en contra de Jesús, gobernantes en contra de la naturaleza divina de Dios, hombres que detienen el mensaje de la bendita palabra de nuestro Señor. Él los exhibió públicamente. Todos fueron exhibidos públicamente cuando Jesús, nuestro Señor, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. No hay más acusación. No hay más señalamiento. Hay un himno que nosotros cantamos aquí que dice: no hay argumentos ni juicio contra ti ni contra mí, porque Él en la cruz del Calvario llevó todo lo que nos afectara para estar con Él en el reino de los cielos. Él. Ya no hay más, iglesia. Ya no hay más. No hay más acusación en contra nuestra. No hay más condenación para aquellos a quienes Cristo Jesús ha perdonado. Él llevó sobre sus hombros nuestras transgresiones, nuestros pecados, y hoy somos libres en Cristo Jesús. Ojo, solamente en Cristo Jesús somos libres. Para terminar, quiero leerles unas palabras que dijo este señor John Scott acerca de Cristo Jesús. Dice él: cumplido es lo que dijo David en verdadera canción profética en la antigüedad, que Dios fuera el rey como de los paganos. Por tanto, Dios, dice, también reinó en el madero. O sea que Dios no solamente es el Dios de los cristianos. Dios gobierna sobre el justo como también sobre el injusto. Dios no fue menos poderoso en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Al contrario, Él exhibió su poder en la cruz del Calvario. Cristo Jesús desarmó al diablo y lo venció, como también a todos los principales, a todos los principados y potestades que ahora están bajo su mando. Iglesias, Dios, como el Dios del cielo y de la tierra, gobierna sobre principados, sobre potestades, está sobre todo. Inclusive el mismo Satanás llega hasta donde Dios le permite que él llegue. Él es el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede. Satanás no puede más que Dios. Dios es más poderoso, dice la palabra, el que está con nosotros que el que está con ellos. Él es el Dios todopoderoso. Gracias a Cristo, el cristiano no debemos vivir aterrorizados por las fuerzas del enemigo, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con ellos. Termino con estas palabras. Para nosotros, al contrario, digamos, en todas estas cosas, adversidades y peligros, somos más que vencedores en Cristo
nuestro Señor y Salvador, que nos ha hecho libres. También nos dice la Escritura que Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Este era el pensamiento, amada iglesia, de aquellos cristianos primitivos. Si usted lee detenidamente las 7 cartas a las 7 iglesias, terminan con una promesa especial diciendo: al que venciere. Si hablaban de Cristo, si amaban a Cristo, y si hablaban de victorias, sabían que se lo debían solamente y únicamente a Cristo Jesús. Entonces, para nosotros, hermanos, ese que sea nuestro vocabulario también. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, a través de Cristo Jesús, nos ha hecho más que vencedores, por medio de aquel que nos amó primero. Y Dios al final nos llevará de victoria en victoria. ¿Cuántos se alegran por eso? Démosle un fuerte aplauso al Señor en acción de gracia. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios por su amor y misericordia que Él nos da. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque hasta aquí tu misericordia ha sido fiel. Tu poder, tu amor y tu fidelidad. Señor, bendito eres tú, oh Dios poderoso, que nos concedes este maravilloso privilegio. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a vivir en tu palabra. Que seamos fieles, que seamos oyentes y hacedores. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por consumar esa deuda, por cancelar esa deuda en la cruz del Calvario. Esa declaración maravillosa, esa declaración perfecta tuya en la cruz del Calvario tuvo como efecto que hoy seamos tus hijos, que hoy no haya condenación en nosotros, porque somos salvados, limpiados con tu sangre. Gracias, Cristo Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, qué bueno es que podamos estar